todos, somos la familia viajana número 5 del curso de Cátedra Vallejo y en esta oportunidad tenemos la agradable compañía de un experto en poesía vallejiana para profundizar la ética y el valor humano del poema de César Vallejo. Por ello, nuestro ensayo argumentativo parte de un hecho importante. César Vallejo no solo describe el dolor, sino que lo denuncia. El poema del Niño del Carrizo abre una herida emocional que nos obliga a mirar cómo nuestra sociedad hoy en día lo ignora. Buenas tardes, en esta ocasión le haremos una entrevista al doctor en educación sobre el poema El Niño de Carrizo de César Vallejo. Buenas tardes, docente. En esta oportunidad la familia vallejiana número 5 le haremos las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué considera que César Vallejo se enfoca tanto en la figura del niño como símbolo del sufrimiento universal? Cuando hablamos de un niño, hablamos de pureza, hablamos de que el niño es el futuro del país. Y si lo vemos nosotros desnutridos, descuidados, sin educación, que van en las calles, ya nos imaginamos qué futuro nos espera. Pues el niño representa a la grandeza del país y cuando cuidemos a nuestros niños van a ser la base del futuro del país. Ahora con respecto a la segunda pregunta, en relación al contexto histórico, ¿cómo influye la desigualdad del Perú de inicio del siglo XX en la creación del poema? Cuando hablamos del poema, Vallejo, el tiempo que lo hace, habló de gamonalismo, el tiempo donde el niño trabajaba, las grandes haciendas, pero ahora también tenemos que estos niños ya no tan solo están hablando de las haciendas, ahora los niños que estamos en la calle, en los semáforos limpiando carros o trabajando en el campo también, ahí, y eso que queremos erradicar, ¿no? Lo que se habla de los niños, lo que dice Vallejo, todavía sigue. O sea, a pesar de los tiempos que ha pasado, o sea, eso de los niños todavía sigue vigente, ¿no? Niños que encontramos descalzos. A eso puedo comunicar. Muchas gracias por su apoyo, docente. Listo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Adrián Fantaceta, integrante de la familia vallejiana número 5. Para esta ocasión tenemos a nuestra segunda entrevistada, que es nuestra profesora Mariana Suárez Domínguez, que nos ayudará sobre nuestro poema muy famoso de César Vallejo, El Niño del Carrizo. ¿Cómo influye o cómo estuvo influyendo la desigualdad peruana en el siglo XX y ahora en la actualidad, que es el siglo XXI? Mira, en el poema de César Vallejo, ahí nos está indicando a través de su bello, nos indica sobre la explotación del niño en esa época. Y hasta el día de hoy, en este siglo XXI, sigue todavía la marginación y la explotación del niño. ¿Cómo? A través de la mendicidad con los padres, porque hay hogares disfuncionales, debido también a la economía que atraviesa nuestro país. El Estado no se hace responsable de tantos niños que está también desapareciendo. Eso también hay que ir viendo. Antes, como César Vallejo indicaba, se veía a través del niño la explotación de los niños, pero ahora, aparte de la explotación, hay pérdida de estos jóvenes, estos pequeños de 12 años, 13 años, 14 años. ¿Para qué? La explotación sexual, la explotación en el trabajo de las minas, la explotación de repente los niños que trabajan en el campo, ¿no? ¿Por qué? Porque los padres no asumen esa responsabilidad ni el gobierno.
O sea, todavía sigue y sigue más fuerte. Bien, como segunda pregunta tenemos, ¿qué significado tiene el carrizo en el poema de César Vallejo, que es El niño del carrizo? Bueno, en el carrizo. En Carrizo, ahí yo lo veo que lo utiliza como un medio en Carrizo para que el niño tenga fortaleza, es como una muestra de fortaleza, ¿no? Hacia él. ¿No? Es como un empuje que él tiene a través de ese objeto que le llaman el carrizo, el objeto que es el carrizo, ¿no? Porque el carrizo es fuerte, ¿no? Es fuerte el carrizo. Entonces ahí se ve pues que ese es como si fuese su fortaleza para el niño. Es como una representación de fortaleza, de valentía, ¿no? Hacia la naturaleza en la que le toca vivir hoy en día. Bien. Eso sería todo. Muchas gracias por su participación y por este momento muy agradable. Muy bien, Oscar. La voz que Vallejo le prestó a ese niño entre los carrizos no se ha apagado. El poema nos recuerda que mientras exista un niño sufriendo, esta sociedad entera está en deuda. Pero Vallejo no nos deja solo con esta culpa. Su poesía es un llamado a la acción, nos llama a ver lo que hemos normalizado, a sentir el dolor ajeno como propio y a partir de ahí actuar. La grandeza del niño del carrizo está en vigencia. El carrizo, esa caña frágil y hueca, no es solo la voz de un niño marginado de entonces, es un símbolo de todas las voces que hoy siguen silbando en la indiferencia. El niño que trabaja en lugar de estudiar, el que duerme en la intemperie, el que es invisible en estas estadísticas. Vallejo convierte un detalle concreto, un sonido, una imagen, en un espejo de una injusticia estructural que perdura. ¿Y qué hacemos nosotros frente a este espejo? La literatura, cuando nace del dolor auténtico, como la de Vallejo, deja de ser solo arte, se convierte en conciencia. Forma en un testigo incómodo que nos impide dormir tranquilos. Este poema no es solo un relicario del pasado, es una herramienta para leer nuestro presente. Nos pregunta, ¿escuchamos hoy el silbido de los carrizos modernos? ¿Reconocemos el sufrimiento infantil en las calles de nuestras ciudades, en las noticias que pasamos rápidamente? Cerrar este reportaje no significa dar por terminada la reflexión. Al contrario, es abrir un espacio en nuestra propia mirada. La deuda que Vallejo señala solo se salda con atención, con empatía y con el compromiso. Que este viaje por su poema no quede solo en el análisis, sino también en nuestro quehacer diario. Al final, la pregunta más urgente que nos deja Vallejo es simple. Si no nos conmovemos ante el niño del carrizo, ¿ante qué podremos conmovernos? La conciencia, una vez despierta, no admite sueño. Gracias. Por eso, el niño del carrizo nos recuerda que mientras un niño esté sufriendo en las calles, toda la sociedad está en deuda. Vallejo nos invita a ver y también a la vez a actuar. En la literatura, cuando nace el dolor, también nace la conciencia. Así como el niño del carrizo enfrenta la injusticia con la ternura de su mirada y la fortaleza de su espíritu, también nosotros podemos transformar el dolor en impulso. Su gesto sencillo nos recuerda que, incluso en medio de la pobreza y la indiferencia, aún es posible sostener la esperanza. Cada pequeño acto de dignidad, cada palabra que afirma la vida,
es una forma de resistir.